Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Qué emocionante es estar buscando la voluntad de Dios y aprender acerca de lo que Él ha determinado o quiere para nosotros, vivir con propósito. Que nos haya salvado, nos haya hecho parte de la familia de Dios, que nos haya dado la oportunidad de crecer hasta llegar a la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo. Y todo esto para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. ¡Qué bueno, hermanos! Así que en esta hora vamos a hablar del siguiente tema, la voluntad de Dios. Y estaré leyendo en la versión de la Biblia la palabra de Dios para todos. La voluntad de Dios. ¿Existe un modo de saber si estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hallar el rumbo correcto para nuestra vida? Qué interesante, ¿no? Dice Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Los que saben de Biblia, en este capítulo, en este pasaje, está la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Está clamando por los discípulos, los apóstoles y por los que creerían de la predicación de ellos. Por nosotros. Les he dado tu enseñanza. Leo en el nombre del Señor Jesús. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. La verdad cierta es que desde que nos entregamos a Cristo, comenzamos a ver cada área de nuestra vida con una perspectiva nueva. Ahora tenemos el deseo de ordenar nuestras prioridades, nuestros caminos, nuestras acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos descubrir cuál es el propósito, cuáles son los planes de Dios para nosotros. No es difícil armonizar nuestra vida con la del Espíritu de Dios. Ese fue el propósito entero por el cual vino Jesucristo a la tierra. Enseñarnos que no hay ningún misterio, que Dios quiere enseñarnos en realidad su voluntad. Eso sí, si en verdad estamos interesados en aprender, Él nos guiará y nunca nos extraviaremos. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener claro algunas cosas. Lo primero es conocer a Dios. No puedo saber lo que Él quiere si no lo conozco a Él. Puedo recibir una vocecita, una visión, una emoción, pero la única manera de saber si eso es de acuerdo a la voluntad de Dios es saber cómo Él piensa, cómo Él siente, qué es lo que Él quiere. Debo, número uno, conocer a Dios. Para entender la voluntad de Dios, primero debemos conocer su naturaleza, debemos conocer sus propósitos y tener siempre presente que Dios no piensa como nosotros y al final no es hombre, es Dios. No piensa como nosotros. Nunca tratemos de evaluar a Dios desde la perspectiva humana. Romanos 11, 33 y 34 dice, sí, que grande es la riqueza de Dios y que enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Así dicen las Escrituras. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Necesitamos nosotros acomodar lo espiritual a lo espiritual para llegar a pensar a la manera de Dios. Al estudiar la Biblia, mis hermanos, podemos ir conociendo cada vez más del Señor, pero es en la vida del Señor Jesucristo la que vemos con más claridad cómo es Dios manifestado en carne. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. El mismo Dios que dijo, la luz brillara en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. En el Evangelio vamos a encontrar cómo vive, cómo actúa, cómo habla, cómo hace las cosas el Señor Jesucristo. Lo encontramos acercándose a los niños, hablando suavemente a los pobres, llorando con un amigo en tragedia, respondiendo con calma a la crítica, tratando de alcanzar a una ciudad con mucha ternura. Estudiemos con atención los evangelios y podremos ser como Jesús. Algunas características del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es justo, se mantiene firme bajo presión, jamás emite juicios a la ligera o con espíritu vengativo. No hay en él ni un solo destello de parcialidad. 2. Él es misericordioso. Cuando nos examina, considera cada aspecto de nuestra vida. Él lo sabe todo, conoce nuestras fallas, no le podemos esconder nada.
pero su mirada amorosa está llena de compasión y también de perdón. Nuestro Señor es verdadero. No se excusa, no miente, no simula por una posición, fama o prestigio. No pone su responsabilidad sobre otros. Lo que Él dice lo hace. Para Él sí es sí y no es no. La palabra de Dios es más segura que un contrato. Nuestro Dios es poderoso. Siempre puede hacer algo en cualquier situación. No hay nada que Él no pueda arreglar. Con tan solo decir la palabra, llega la bendición a nuestras vidas. Así que conozcamos a Dios para discernir su voluntad. Es que, ¿por qué permitió Dios que cayera al horno de fuego? Podría haber dicho Sadrach, pero Dios es poderoso y lo sacó sin problema de ahí. Si yo estaba orando, ¿por qué permitió Dios que me lanzaran al foso de los leones? Tranquilo, que los leones los maneja el Señor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es realista. Nunca pide algo que para usted o para mí va a ser imposible. Habrá cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pero recuerde que Dios es realista, así que para Él nada lo es. Jesús siempre nos dará la habilidad de hacer lo que nos pide. Camina sobre el agua y caminaremos si Él lo manda. El Señor Jesucristo es asequible, se compadece de nuestras debilidades y siempre tiene tiempo para atendernos. El Señor Jesucristo es constante. Podemos depender siempre de Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia con el tiempo, con el clima, con la edad. Él siempre va a ser igual y podemos contar con su bendición. Ahora bien, para entender la voluntad de Dios, conozca a Dios. Y número 2, el propósito mayor de Dios. Conozca qué es lo que Él quiere. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos cambien su corazón y dejen de pecar. El propósito mayor de Dios es bendecir. Él ama a todo el mundo. Él quiere que todos sean salvos. Este es el mayor propósito de Dios. Lucas 4, 18 al 19 dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me escogió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Jesús está hablando. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos. Me escogió para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. El Señor Jesús quiere salvar a la gente del pecado, liberarla del poder esclavizador, del maligno y sanar a los enfermos. Sí, eso es lo que Él quiere. Al salir de la tentación del desierto, Jesús dedicó su predicación al mensaje de expandir el reino. Luego los apóstoles y finalmente la iglesia entramos en acción. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 10, 13 al 15. Porque todos los que confían en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les diga el mensaje? ¿Y cómo van a decir el mensaje si no hay quien los envíe? Así dicen las Escrituras. Son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Para cumplir su propósito en esta tierra, el Señor Jesucristo busca personas como usted y como yo, que se atrevan a creer en Él y se regocijen en hacer su voluntad. Número 3, entonces dijimos, número 1, conozca a Dios, su mayor voluntad. Parte de su voluntad también, ¿cuál es? ¿Para qué Él nos llama? Número 3, la voluntad de Dios, 2 Corintios 5, 19 al 20. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que, hermanos, hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted y yo seamos
su ministerio de reconciliación en la tierra. Con demasiada frecuencia hemos hecho a un lado nuestra misión, y es especialmente importante para atender nuestra profesión, nuestro hogar, nuestros amigos, el entretenimiento, las vacaciones, cualquier otra cosa. Con cuánta facilidad damos la espalda a la misión que Dios preparó para nosotros, limitándonos a buscar la voluntad divina, pero para las cosas que a mí me gustan, para mi profesión, para lo financiero, para lo sentimental. Ayunamos y oramos para conseguir con quién casarnos. Y cuánto nos esforzamos por cumplir la misión trascendental que Dios ha establecido en este mundo. Nos damos a veces por satisfechos cuando Dios nos dirige y permite que progresemos en las áreas naturales de la vida. Pero ¿nos detenemos a pensar alguna vez en lo que sucederá cuando lleguemos al final? Porque hay un fin que viene. Todos tenemos que salir de esta tierra. Y hay un lugar donde iremos después de esta vida fugaz. Y quizás allá, cuando veamos al Señor cara a cara, Él tendrá que reprocharnos que nos dio una misión y nosotros solo nos ocupamos en las cosas nuestras. ¿Por qué a veces las cosas nuestras no resultan? Porque muchas veces no estamos ocupados en lo que Dios quiere que hagamos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. El Señor se encarga de lo demás. Romanos 12, 1 y 2 dice, un pasaje archiconocido por este servidor, me lo han escuchado miles de veces. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, que nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, pues todo lo que Él hace y planea es perfecto. Es claro que si dedicamos nuestra vida a obedecerlo, descubriremos su perfecto plan, un plan que está al alcance de todo creyente lleno del Espíritu. Claro que no siempre Dios responderá tan pronto como deseamos, pero tampoco el Señor estará jugando a las escondidas con nosotros. Dios es nuestro Padre amoroso y realmente se preocupa por nosotros. Esas son cosas que están en los evangelios y usted y yo las podemos saber. Nosotros, ¿querrá el Señor bendecirme? ¿Será que el Señor me quiere ayudar? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Dice Mateo 7, 7 al 11. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darle lo que le pidan. Pero es que yo le pedí a Dios, ya no sé qué pedirle, le pedí, no me dio. Sí, pero es que a lo mejor usted no sabe todavía, como el niño que quiere solo comer dulces y no quiere comerse las legumbres, no quiere comerse la comida sana. Usted le dice que no y el niño se frustra, pero cuando sea mayor va a entender que usted estaba haciendo lo correcto. Muchas veces le pedimos, pero diría Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La voluntad de Dios es lo que estamos viendo. Quiere que seamos embajadores de Él, ministerio de reconciliación, que cumplamos su voluntad. Pero muchas veces queremos que Dios haga la nuestra. ¿Cuál es la clave para vivir en la voluntad de Dios? Es estar dispuestos. Debemos ponernos a disposición de Dios por medio del sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esta es una elección propia, un sacrificio personal que usted y yo debemos hacer. Con frecuencia no lo hacemos por suponer que no podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Piense seriamente, ¿somos personas con miedo a obedecer a Dios? Porque muchas personas sí saben lo que Dios quiere, pero no quieren dar el paso, no quieren sacrificarse,
no quieren tomar la mancera, saben lo que Dios le está pidiendo y a eso le temen, pero Dios es el que le dará la fuerza también si ya se lo está enseñando. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. El apóstol Pablo afirma que nuestra santificación es la voluntad de Dios, que su propósito total es que vivamos preparados para encontrarnos con Él, listos para ser levantados en su venida. Y también que ayudemos a los demás hasta que puedan ser presentados perfectos ante Él. Quiere que nos santifiquemos, que estemos listos para ir allá, y quiere también que llevemos a otros a sus plantas. Nuestra salvación, la suya, la mía, la de su amigo, su familia, la salvación, no su prosperidad, no su casa, no su salud. La salvación es lo más importante para Dios. Ahora, y en el área específica, brother, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mi vida? La dimensión específica de la voluntad divina. Generalmente rechazamos la respuesta de Dios cuando es contraria a lo que nosotros deseamos. Dios muchas veces nos responde, pero nos dice no, eso no nos gusta. Para que esto no nos ocurra, Jesús debe llegar a ser tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. Dejar que Él gobierne. Por eso es tan importante que tengamos una relación correcta, no abusiva, no manipuladora, no consentida. Una relación correcta con nuestro Dios. Es nuestro Salvador, gloria a Dios, pero también es nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Nosotros podemos descubrir individualmente la voluntad de Dios. Y este es un privilegio de cada creyente. Dios realmente quiere derramar sus dones de sabiduría, inteligencia y discernimiento en nosotros. Entender lo que Dios desea es contar con un sentido de dirección firme en el corazón. La certeza de que Dios quiere hacer algo y vivir de acuerdo a esa certeza. ¿Puedo saber de esa manera la voluntad de Dios? Seguro que sí. Pero ¿quiere hacer lo que Dios quiere que usted haga? Porque a veces nomás por eso no escuchamos a Dios. Ahora, podemos saber, si usted tiene una pregunta específica, podemos saber si algo es la voluntad de Dios, si las siguientes 3 preguntas pueden responderse afirmativamente. Usted quiere hacer algo, tiene que preguntarse, ¿esto tiene sentido bíblico? ¿La Biblia habla de esto? ¿Qué me enseña la Biblia acerca de esto? ¿Querrá Dios que trabaje? ¿Ah? Luego tiene que preguntarse, ¿tiene sentido espiritual? Ya sé que Dios quiere que trabaje, pero ¿este trabajo específico me hace edificarme, me acerca más a Dios o me aleja? ¿Cómo me pone en el llamado que Dios me ha hecho en mi ministerio, en evangelizar a otros, en darle tiempo a la misión? Ha resuelto las 2 cosas, pero ahora tiene que preguntarse, ¿esto es circunstancial o es algo definitivo? Esta circunstancia, porque a lo mejor Dios sí quiere que usted vaya al hospital y por ir a operarse va a faltar algunos días a la iglesia. Pero eso no va a permanecer siempre. Es circunstancial, después va a volver. ¿Se aplica? ¿Tiene sentido que yo haga esto? Pregúntese, cuando quiera saber un poco de la voluntad de Dios y no tenga respuestas. ¿Esto qué dice la Biblia de esto? ¿Me ayuda para edificarme espiritualmente y edificar a mis hermanos, servir en mi ministerio? ¿Esto es solo circunstancial o va a ser algo definitivo? ¿Es algo que se aplica a esta circunstancia o simplemente debo dejarlo pasar? Si estas 3 áreas se alinean, podemos descansar en el hecho de que es Dios que nos está guiando. Él nos enseña el camino porque nos ama. Él sabe cuánto necesitamos de su auxilio y dirección. Él es nuestro pastor guiándonos por senda de justicia por amor de su nombre. Él escucha nuestras peticiones como un padre. Pero tengamos siempre en mente que, aunque su respuesta sea no o un espera, aún es una respuesta de Dios. Terminemos. La gente del mundo anda a tientas, buscando un sentido de destino o de propósito en la vida. No saben dónde ir ni qué esperar. Pero nosotros tenemos fundamento, tenemos una roca, tenemos un pastor que nos conduce. Salmo 23, 2 al 3 dice, me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma y me lleva por buenos caminos
para mostrarme lo bondadoso que es Él. Caminemos siempre tras los pasos del Señor Jesús. No debemos desviarnos siguiendo a quien no le conocen. Conocemos suficiente de nuestro Salvador como para no querer dejarlo jamás. Nuestra fe no tiene por qué ser sacudida por ninguna situación crítica, difícil o prueba. Y no hay necesidad de desviarnos de la voluntad de Dios mientras estemos en este mundo. Conocer la voluntad de Dios es el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Y cumplirla, el privilegio más grande que tenemos. Mis hermanos, dispongámonos a obedecer a Dios y dejemos todo en sus manos. Un Dios poderoso. Ábrale su corazón a Cristo. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora aquí estamos. Nuestra vida, nuestros corazones, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ilusiones. Necesitamos mucho de usted. Le imploramos, Padre amado, que haga su voluntad, que venga su reino. Que sea usted dirigiéndonos. Ayúdenos a entender su voluntad agradable y perfecta, a vivir para su gloria y no para nosotros. Las veces que decimos que no sabemos qué hacer, Señor amado, entonces usted ilumínenos. Enséñenos cuál es la decisión que debemos tomar. Señor, lo necesitamos. Estamos dispuestos a hacer lo que usted nos pide, aunque sea un sacrificio, para gloria suya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerde, somos seguidores de aquel que nos llamó a servir porque Él sirvió primero, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos en pos de la voluntad de Dios. Es una bendición. Dios le bendiga.